Bueno, estamos de vuelta. Ahora les voy a compartir la pantalla para la dosificación de tratamientos. Denme un segundito, por favor. Les voy a compartir la pantalla ahora para la metodología de la dosificación de tratamientos. Una de las metodologías más utilizadas, si bien van a encontrar varias metodologías para la dosificación de tratamientos bituminosos. Una es la metodología belga. La otra es la metodología de la regla del décimo, que dice que del volumen total de agregados que intervienen por metro cuadrado en el tratamiento, el 10% es el 10% de asfalto del total. Digamos, una regla que tiene que ver con las superficies específicas. La otra metodología es la del equivalente centrífugo de querosén, que es determinar en sucesivas series de tamices, más utilizado para lechadas que para tratamiento. El método de Duríez. Pero acá en Argentina, la que se ha utilizado con mayor éxito es la regla del 953, que son porcentajes de asfalto, siendo el 9% el total del asfalto del tratamiento, ya sea un simple, un doble o un triple, atribuida al ingeniero Tagle, y que fue la que mejor resultados ha dado, bastante probada. No estoy compartiendo, Adriano, no todavía. Que ha dado bastante buen resultado, por eso es que es la que en definitiva más se ha utilizado. Ahora sí voy a compartir la pantalla, pero quería hacerles previamente el comentario. Ahora voy a compartir, sí, a ver. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí estoy compartiendo, espero que lo vean. Me dicen por favor si lo ven. Sí, se ve. Se ve perfectamente. Bueno, esta es la dosificación que forma parte del práctico, tratamientos superficiales. Y para hacer un ejemplo, lo mejor posible, o lo más completo posible, es, vamos a dosificar un tratamiento tipo triple mediante la utilización de la regla del 953. La regla del 953 es la atribuida a Tagle y indica estos valores son porcentajes que se utilizan secuencialmente. El 9 es el porcentaje total de asfalto que ustedes necesitan en el tratamiento, mientras que el 5 y el 3 es la distribución de ese 9%,
ya sea en un tratamiento doble y en un tratamiento triple. Obviamente en el tratamiento simple, como es un solo riego, es el 9% y se acabó la historia. En un tratamiento doble, ustedes tienen 2 riegos, entonces el 9 es el total y el 5 está atado al riego sobre el material grueso y la diferencia en el doble está atada al segundo riego. Mientras que en el tratamiento triple, el 9 va a seguir siendo el total, como en todos los tratamientos, el 5 va a estar ligado al primer riego, el 3 al segundo riego y la diferencia al tercer riego. Esta es una forma de distribuir los riegos en función de los tamaños para permitir que el primer riego sea adherente del material grueso, por eso siempre es el que tiene mayor porcentaje, y los otros 2 complementen los espacios entre los agregados para poder permitir que los materiales estén, estén todos cubiertos. Bueno, en los pliegos de vialidad nacional ustedes van a encontrar varias recomendaciones de granulometrías de tratamiento, que si bien no dan una curva denme un segundito, por favor. Si bien les decía que tienen una pequeña granulometría, una distribución, fíjense que en realidad está concentrado entre 1 pulgada y 3/4, la mayoría del tamaño, ¿no? Pasa todo 1/4, es decir que estamos hablando de un tratamiento un poco mayor en tamaño máximo a lo que estábamos hablando, ¿no? Decíamos 19 milímetros y acá casi estamos en los 20, 25 milímetros por la granulometría. Estas son granulometrías típicas que sugiere Vialidad Nacional y que han probado en el tiempo. Obviamente, ustedes van a tener su material, el material determinado, y ustedes proyectarán lo que necesiten, ¿no? Y a lo mejor el tratamiento de ustedes se concentra solamente entre 3/4 y 5 octavos y nada más, y no tienen nada en la fracción de media. Lo mismo vale para el agregado intermedio y el agregado fino. Si bien hay una pequeña dispersión de tamaños, la mayoría de las partículas responden a un solo tamaño. Aun cuando hay una granulometría, esta sigue siendo una granulometría, aún sigue siendo una granulometría más o menos, digamos, mal graduada, por ponerlo de alguna manera. Bueno, con un desgaste Los Ángeles del 30%, menor al 35%, un factor de cubicidad, ya hecha la cubicidad en todos los agregados, 0,55, mayor a 0,5, que es el valor exigido por la norma. Vamos a hacer la dosificación. La dosificación se hace con una metodología que se llama ensayo de cubrimiento. Y
Y es una de las, digamos, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, de las contras, a considerar o de los valores a considerar, porque estos ensayos de cubrimiento o esta dosificación no tienen un valor con el que ustedes puedan, un valor de referencia. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, un ensayo de rotura a la compresión y tienen un valor determinado. Rompe con tantos kilos por centímetro cuadrado y ese valor tiene que ser superior al proyecto y se acabó la historia. No, es decir, que tienen una metodología determinada y no tienen, no hay mayor escapatoria o no dependen de la observación de quien esté haciendo el ensayo. ¿Sí? Son valores que se contrastan en el laboratorio o se sacan de un laboratorio y nada más. Mientras que el ensayo de cubrimiento, este tipo de ensayos, tiene una subjetividad particular del que está haciendo el ensayo. ¿En qué consiste este ensayo? Bueno, este ensayo consiste en que ustedes van a tomar lo van a leer ahí con detenimiento, pero yo se los voy a contar para que ustedes vayan imaginándoselo. Ustedes van a tomar un recipiente graduado, un recipiente al que ustedes le conozcan el volumen, eh, y van a tener una chapa con bordes parecida a una asadera de horno, si quieren, para graficarlo más cotidianamente, de 1 metro por 1 metro. Es decir, que ustedes van a reproducir manualmente 1 metro cuadrado de tratamiento. Para reproducir manualmente 1 metro cuadrado de tratamiento, ustedes van a tener que colocar la cantidad de piedras necesarias de manera de asegurarse que no van a tener piedras superpuestas unas con la otra. Entonces van a tomar un recipiente de 25 litros, por ejemplo, al que ustedes conocen el volumen ya, lo van a llenar de material grueso, suelto, sin mover, sin compactar, lo van a enrasar y van a ir colocando desde ese recipiente que lo tienen enrasado. Lo van a pesar previamente, van a pesar ese recipiente y van a colocar sobre esta chapa las piedras gruesas de manera de lograr una capa uniforme de piedra sin que no queden huecos y que ninguna piedra quede superpuesta arriba de la otra. Una vez que eso, y esta es la parte subjetiva del ensayo, una vez que eso esté cumplido, es decir, que esté toda la superficie cubierta, sin huecos y sin piedras superpuestas, lógicamente van a pesar el recipiente. La diferencia de peso entre lo que ustedes colocaron y el principio, menos el material que les quedó en el recipiente luego de haberla colocado, y conociendo el volumen, ustedes van a poder determinar qué volumen de piedra han colocado. En este caso, el vaso del recipiente pesó 2 kilos, el volumen es 25 litros, hacen las cuentas correspondientes y van a determinar que el recipiente vacío pesa 2 kilos. Van a determinar que han colocado 21 litros de piedra, y así se dosifica, en ese metro cuadrado. Muy bien. Van a hacer
exactamente lo mismo con el agregado intermedio. Van a tomar un recipiente, van a enrasar con el agregado intermedio, van a colocar el agregado intermedio y ahí van a tener que tener más cuidado todavía porque ya tienen un agregado colocado. Van a colocar el agregado intermedio de manera que ese agregado intermedio no se superponga uno con otro y no se superponga con el agregado grueso. Entonces van a hacer la distribución de este agregado a satisfacción de quien esté observando el ensayo y van a repetir el mismo procedimiento que con el agregado grueso. Van a pesar el recipiente lleno antes de colocarlo, lo van a pesar luego de haberlo colocado, la diferencia, y ya conociendo el volumen, van a determinar cuántos litros de material intermedio han colocado sobre ese metro cuadrado. Para este caso, les ha dado 8 litros por metro cuadrado del material intermedio. Con el mismo criterio, van a hacer la dosificación del material fino. También en un recipiente conocido, que obviamente puede ser más chico, entran mucho menos material por metro cuadrado, van a poder ustedes determinar entonces que tienen una cantidad también a satisfacción de quien esté observando el ensayo de 3 litros por metro cuadrado. Esta es la parte subjetiva del ensayo en donde los 3 litros ustedes los pueden determinar con exactitud, los 8 también y los 21 también. Lo que va a quedar a criterio de quien esté observando, si esos 21 serían los más fáciles porque son los gruesos, es fácil ver si hay superposición o hay huecos. Con el intermedio ya se complica más y con el fino se complica más. Bien podrían ser 3,5 litros o podrían ser 2,8 o podrían ser 4 litros, por ejemplo, del agregado fino. Y esto es la cuestión de la subjetividad del material. Bueno, en definitiva, entonces, los 21 más 8 más 3, la cantidad total, vamos a tener 32 litros por metro cuadrado de material granular. La regla entra ahora en el 953 y con esta consideración. Para un tratamiento simple, doble, triple, el total de la aplicación tiene que ver con la cantidad de piedra total y un porcentaje. Ese porcentaje va a ser el porcentaje de asfalto necesario para la dosificación del tratamiento. Si ese porcentaje es del 9%, ese porcentaje va a ser el 9% para todos los tratamientos, para el simple va a ser exclusivamente el único riego, para el doble va a ser el total, y hay que discriminar el primero y el segundo, mientras que para el triple va a ser el total el 9% y el 3% y el 5% va a ser la distribución en la primera, segunda y la diferencia va a ser la tercera. Bien, ustedes ven ahí que hay una relación que es el total es betún piedra, es decir, el total de asfalto sobre el total de la piedra. Para la aplicación del primer riego se toma en cuenta una consideración que es el tamaño máximo efectivo del agregado grueso, y para la segunda aplicación del tratamiento triple se tiene en cuenta el total del agregado grueso.
esto viene a cuento de los diferentes espesores y la posibilidad de que esta distribución del asfalto nos asegure que el primer riego se pega, el primer riego de asfalto es suficiente para pegar la piedra gruesa, el segundo riego es para que se meta dentro de la piedra gruesa y pegue el intermedio, y el tercero para que pueda meterse entre medio del intermedio y pegar el fino y terminar el tratamiento. Como concepto, el tamaño máximo efectivo del agregado grueso se saca de la curva granulométrica, en donde ustedes tienen la curva granulométrica del agregado y ustedes ven que la curva granulométrica sigue siendo una curva granulométrica mala del agregado grueso, que es el que determina el espesor del tratamiento. Entonces, sobre la curva granulométrica, ustedes toman el 85%, cortan la curva y ese les va a dar un valor en milímetros. En realidad, ustedes van a leer acá una abertura de tamices que no existe. O sea, no existe el tamiz de 28 milímetros. Sí existe el 28 milímetros como indicación del tamaño máximo efectivo del agregado. Es decir, que lo que pretende hacer este concepto del tamaño máximo efectivo es sacar un espesor lo más representativo posible del espesor del tratamiento. Que el espesor del tratamiento no es ni más ni menos que el espesor del agregado grueso. No hay otra cosa. Es decir, ustedes no van a tener piedras, como habíamos dicho, fíjense, de 1,25 pulgadas a 1 pulgada y a 3/4, y en definitiva terminan determinando un tamaño máximo efectivo que es bastante alto para esta consideración, porque este tamaño debería dar menos de 25 milímetros. Ahora, si vamos a la curva granulométrica, bueno, esta no es la curva real del tratamiento, sino que es, fíjense que acá tiene un 66%, es decir, que algo tiene retenido el de 1 pulgada, es decir, que pueden tener partículas mayores a 1 pulgada y que hagan que el tamaño máximo efectivo varíe. Pero esto es una consideración, y es una consideración o una recomendación de vialidad que bien puede ser muy distinta a la de ustedes. Es decir, que este valor es el que a ustedes les dé en función de la granulometría que ustedes tengan, más allá de la consideración de la recomendación de la norma. Entonces, el 85% se traduce en un valor de espesor del tratamiento en realidad. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a hacer la consideración y el cálculo. La cantidad total de asfalto es la que corresponde al 9% del total de los agregados, es decir, 32 litros por metro cuadrado. El 9% de 32 litros por metro cuadrado son 2,88 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico. Ojo con esto. Cuando nosotros estamos dosificando, nosotros dosificamos en asfalto. Esto es asfalto efectivo. Asfalto que es el ligante entre partículas. Es decir, lo que queda de la emulsión, cuando la emulsión evaporó su solvente, evaporó el agua, cortó la emulsión, o cuando el asfalto diluido ya había evaporado su solvente y había quedado el residuo asfáltico, o sea, el cemento asfáltico. Si ustedes hicieran el tratamiento con cemento asfáltico, cosa que no se puede hacer, esos 2,88 litros serían lo que ustedes tienen que regar, ni más ni menos. Pero, como ustedes están regando con emulsión, que tiene una parte de asfalto y una parte de agua y solvente, o como ustedes antes hacían con asfalto diluido, que tiene una parte de cemento asfáltico y una parte con diluyente,
solvente, entonces ustedes tienen que hacer una corrección, que es la que vamos a ver más adelante, en donde esos 2,88 ustedes lo tienen que llevar a valores reales de riego para que evaporados los solventes, evaporado el agua, queden 2,88 litros por metro cuadrado de asfalto en el tratamiento. Ojo con eso. Bueno, tenemos 2,88 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico para el tratamiento triple. Por metro cuadrado para el tratamiento triple. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, ahora lo que hay que hacer es distribuir. ¿Cómo vamos a distribuir esos riegos en función de los distintos tamaños que forman parte del tratamiento? Entonces, ¿qué nos decía la regla del 953? Que para la primera aplicación del doble y del triple, el porcentaje o la cantidad de asfalto necesario era el 5% del tamaño máximo efectivo del agregado grueso. Como el tamaño máximo efectivo eran 28 milímetros, lo que yo hago es traducir esos 28 milímetros, y ustedes dirán, mágicamente pasa de 28 milímetros a 28 litros por metro cuadrado. Sí, porque lo que yo estoy haciendo es sacando un volumen. Es 28 litros por metro cuadrado, el volumen por un metro, porque estoy poniendo en milímetros el espesor del tratamiento para ver con qué parte o cuánto cemento asfáltico residual tengo que colocar en el primer riego para que me asegure que esa piedra, que tiene ese tamaño determinado, se pegue y parte de ese asfalto suba cuando yo le aplico la presión de un rodillo neumático, generalmente, que es el que mejor trabaja en estos casos, suba por los intersticios y me llene la base y aunque sea un pequeño porcentaje del espesor del tratamiento. Por eso entonces yo traduzco estos 28 milímetros, que es como considerar un espesor constante en el tratamiento, a litros por metro cuadrado. Y lo que hago es nada más que distribuir esos 9% total en el 5% del tamaño máximo efectivo, y digo que de los 2,88 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico, lo que voy a hacer es poner 1,40 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico en el primer riego, es decir, el 5% del espesor. Tomando como espesor o asumiendo que el espesor es el tamaño máximo efectivo. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es la segunda aplicación. La segunda aplicación la hago después que hice la primera aplicación de piedra. El segundo riego viene después del primer riego de piedra. Y para asegurarme de alguna manera de que con ese segundo riego yo voy a cubrir todas las partículas y parte de los intersticios del agregado grueso, voy a hacer intervenir el volumen total del agregado grueso por metro cuadrado, que es esos 21 litros por metro cuadrado, que son efectivamente los que yo puse, por el 3%. Con lo que el segundo riego de asfalto me da 0,63 litros de residuo asfáltico por metro cuadrado. Eso es lo que yo tengo que regar en la segunda aplicación. Bueno, si yo tenía que regar 2,88 litros, en el primer riego tengo que poner 1,40, en el segundo riego tengo que poner 0,63, el tercer riego no es ni más ni menos que la diferencia de lo que queda, o sea, 0,85 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico. Esos 0,85, ¿qué me aseguran? Y me aseguran que el riego que yo estoy haciendo va a terminar de llenar los huecos entre el grueso, el intermedio, y me va a pegar el fino
entre el intermedio que yo ya regué en la segunda aplicación. Entonces, yo regué en total 2,88 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico y coloqué toda la cantidad de piedra en los 3 sucesivos riegos y distribuí ese asfalto con el 5% del porcentaje del total en el tamaño máximo efectivo, el 3% en el total del agregado grueso y la diferencia fue el tercer riego. Ahora, como yo estoy utilizando una emulsión bituminosa, catiónica, rápida, con 65% de residuo asfáltico, los sucesivos riegos van a ser 1,40 dividido el residuo, 2,15. La segunda aplicación, 0,63 dividido el residuo, 0,97. La tercera aplicación, 0,85 dividido 0,65, 1,31 litros por metro cuadrado real de emulsión que yo tengo que regar. Para que evaporado el solvente y el agua, fundamentalmente escapada ya el agua, me queden efectivamente 1,40, 0,63 y 0,85 litros por metro cuadrado en cada una de los riegos. Bien. Esto es la dosificación que ustedes le van a entregar a quien tenga que ejecutar el tratamiento. Y le van a decir que esta dosificación no tiene corrección por temperatura. Otro tema más, porque esos 2,15 litros por metro cuadrado de emulsión es a temperatura ambiente. En general, los asfaltos se comercializan a 15 grados. Cuando ustedes calientan un asfalto, el asfalto cambia su peso específico en función de la temperatura y entonces va cambiando las densidades en función de la temperatura. Con lo que los 2,5 litros por metro cuadrado de emulsión a 15 grados pueden no ser los 2,15 litros de emulsión que ustedes pueden trabajar a 50 grados. Y en función de la emulsión, esto era más evidente en los asfaltos diluidos, en función de la emulsión, ustedes deberán hacer una corrección por temperatura y a lo mejor para 50 grados de esa emulsión en particular tienen que regar 2,16 o 2,17 litros por metro cuadrado. En los asfaltos diluidos, como los residuos asfálticos serán mayores, la corrección por temperatura era más importante. El asfalto diluido no tenía agua, entonces no tenía un componente. Acá el 40% de la emulsión, el 35% de la emulsión es agua. Entonces ese 35% no varía con la temperatura. De 0 a 100, de 0, de 0, algo a 99,8, el agua no varía, ¿no? Su densidad es constante. En cambio el asfalto tiene la particularidad de ir variando su densidad con la temperatura. Como aplicación particular, como consideración particular, el tratamiento podrá llevar un riego de liga previo a la primera aplicación asfáltica y una aplicación adicional de asfalto posterior al último riego de material pétreo. Ninguna de estas está dentro de esta dosificación. No están dentro de esta dosificación. Y como consideración práctica, el riego de liga puede estar entre los 0,5 a 0,8 litros por metro cuadrado de emulsión, esto sí de emulsión, y un riego adicional de sellado entre 0,6 y 0,7 litros por metro cuadrado de emulsión. Las dos fuera de la dosificación
del 953, o de la dosificación de la regla del décimo, o de la dosificación del método de Urietz, o de la dosificación de lo que ustedes quieran. Bueno, entonces deberíamos pensar que si yo estoy haciendo un riego de liga previo al tratamiento, estoy aumentando la cantidad de asfalto total en el tratamiento y estoy aumentando la cantidad de asfalto en el primer riego. Entonces, si yo hago un riego de liga de 0,4 y tenía que hacer la primera aplicación en 1,40 y voy a estar teniendo 1,8 litros por metro cuadrado de asfalto, sí. ¿Pero en qué caso ocurre eso? Bueno, eso ocurre o podría ocurrir en el caso de que yo esté haciendo el tratamiento sobre una superficie que está un poco deteriorada, está un poco pelada, ha perdido parte del fino, está con bastantes microfisuras. Entonces, ese riego de liga previo me ayuda a sellar la superficie y asegurarme que el 1,4 litros que yo he pensado para mi tratamiento como primer riego, sean realmente 1,4 litros para el riego. Es decir, que no pierda yo parte de ese primer riego en tapar fisuras de la calzada existente o arreglar peladuras de la calzada existente. El riego adicional de sellado ya lo vimos, ese riego era un plus que le dábamos al tratamiento, una consideración particular al tratamiento, para que el tratamiento quedara más impermeable. Fundamentalmente tuviera una superficie más cerrada. También habíamos dicho que el exceso de estos riegos de sellado, o por ahí los riegos de sellado, lo que hacían también era generar una superficie más lisa en detrimento de un factor de fricción menor. Bueno, y ahí estaba el problema. Bueno, posterior a la dosificación, obviamente se deberá en obra hacer la corrección por temperatura. Bueno. Esto es la dosificación del 953 o regla de Tagle para los tratamientos bituminosos superficiales. Viene a continuación en el práctico, un listado de de procedimientos constructivos. ¿Mm? Bueno, quiero que me cuenten, voy a dejar de compartir un minuto, voy a volver a la presentación, quiero que me cuenten cómo estamos con esto. Pero quiero escucharlos, por favor. Voy a guardar los nombres de usuario para que quede ya el registro. Cuéntenme si se entendió, si tienen dudas. Las dudas siempre surgen después, ¿no? Creo que todo bien en general. Sí, no es tan complejo este tema. Por mi parte también está entendido, ingeniero. Está entendido. Bueno, muy bien. Bueno,
les cuento entonces, vuelvo a compartir y hacemos... vuelvo a compartir la pantalla. Denme un segundito, por favor. Vuelvo a compartir la pantalla y me quedo acá en en el proceso constructivo. Se ve, ¿no es cierto? Ya están viendo la pantalla, el PDF que estábamos trabajando. Sí, Sí, profe. Perfecto. Bueno, estas son las tareas necesarias para la construcción. Las mismas serán de aplicación para cualquier tipo de tratamiento. Bien, reglas generales. Acondicionamiento de la base, barrido y soplado. Y acá una consideración. Los tratamientos, ya sea un tratamiento simple, un doble, un triple, una lechada, un microaglomerado, son tratamientos. Esto es tratamiento. No es una carpeta nueva, no reemplaza una estructura existente, sino que o forma una estructura para un tránsito determinado, o en el caso de que se apliquen sobre pavimentos existentes, no pueden ser de ninguna manera aplicados con pavimentos con daños estructurales. Ustedes tienen un pavimento con un daño estructural, esto es, abollamientos importantes, fisuras y grietas importantes o piel de cocodrilo, no deben colocar ninguno de estos tratamientos encima. Estos tratamientos no agregan estructura, no colaboran en la estructura del pavimento. Entonces, previo a esto, y si la decisión es colocar un tratamiento para mejorar la superficie, y hay lugares con daños estructurales, esos lugares tienen que ser reconstruidos. Sacar el pavimento que tiene bache, hay que reparar la base, hay que reparar el pavimento existente y luego colocar el tratamiento encima. El tratamiento es, en el caso de que lo utilicen como reparación o como conservación, el tratamiento es exclusivamente para colocar en lugares en donde no hay daño estructural. Cuando la estructura está agotada, hay que reconstruir la estructura. Acondicionar la base es justamente eso. Si ustedes tienen una base nueva, pues la barrerán y la soplarán nada más. Y si tienen una superficie existente, arreglarán lo que tengan que arreglar. Y si no, limpiarán y nada más. ¿Van a ejecutar un riego de liga o no? Eso ya lo hablamos, en función del estado. Vamos a aplicar el primer riego de material bituminoso. Vamos a colocar la piedra, el riego de piedra. Luego vamos a darle un cilindrado ligero. ¿Qué significa el cilindrado ligero? Bueno, el cilindrado ligero implica una aplicación de rodillo liso, preferentemente en la primera parte, y esto de ligero implica con el cuidado tal de no exceder las pasadas de rodillo, de manera de no romper la piedra, porque uno puede, así como el exceso de pata de cabra en la compactación de un suelo fino termina rompiendo el suelo, es decir, empieza a generar el efecto contrario. Lo mismo pasa cuando ustedes tienen una capa de piedra, le plantan arriba una aplanadora, un rodillo liso, doble tambor, con 10 toneladas, con 8 toneladas, bueno, la piedra resiste. Ahora si ustedes insisten, empiezan a romper la piedra a partir. Entonces a eso vamos con el tema del cilindrado ligero. Pasada de rastra de cepillo, la rastra que les había mencionado, y esto también tiene un cuento en donde acá interviene también
la experiencia y el ojo de quien esté viendo el tratamiento. Posiblemente no haga falta la rastra porque el tratamiento ha quedado bien, entonces no se pasa. La primera capa ha quedado bien, no hace falta. Volvemos a hacer el riego de material bituminoso y hacemos el riego inmediatamente, el riego de piedra. Ahora cambiamos y en lugar de pasar el rodillo liso, pasamos el rodillo neumático. ¿Por qué? Bueno, porque es probable que en la irregularidad de la superficie y en la irregularidad de las piedras del primer riego, el rodillo liso, por su forma, por su rigidez estructural, a lo mejor las piedras intermedias no las toca, o toca algunas sí y otras no. Mientras que con el rodillo neumático, nosotros, por la deformación del rodillo en sí, y acá también conviene un rodillo neumático que tenga, por ejemplo, que no tenga tanta presión en los neumáticos y que tome la forma de las piedras en el tratamiento. Entonces asegure que el intermedio lo clava dentro del agregado grueso. Pasado de rastra de cepillo, con mayor cuidado que en la primera pasada, y acá probablemente haga más falta, porque la piedra se mueve más, porque la piedra es más chica, entonces la que no quedó acomodada hay que acomodarla o hay que sacarla. Luego aplicamos material bituminoso otra vez, el tercer riego, ponemos el material fino, volvemos a pasar rodillo neumático, pasamos o no rastra de cepillo si hace falta, volvemos a pasar rodillo neumático y según cómo quede el tratamiento y según el criterio de quien tenga a cargo el trabajo, podrían pasar un rodillo liso también. La compactación, uno podría tomarlo esto como un error, no estamos compactando. Si bien uno podría filosóficamente decir, bueno, están introduciendo la piedra intermedia en la gruesa y la fina en la intermedia, entonces hay una densificación, aunque uno no quiera, está bien. Pero en rigor, no es el criterio de la compactación, de lo que entendemos en realidad por compactación, ¿verdad? Lo que ocurre es que, bueno, hay un acomodamiento, si se quiere, de partículas, pero no es la densificación lo que nos interesa. Aplicamos el riego adicional o no, y ahí termina el tratamiento, y luego del riego adicional podríamos hacer una pasada de linzo y neumático si lo amerita. Y si no, pues bueno, quedará directamente el tratamiento ahí terminado. Y obviamente luego se libera el tránsito, ni más ni menos. Para terminar de aclarar esto, vamos a ver otra presentación que es de un ingeniero santafesino que ya no está, a quien yo le pedí el material oportunamente y bueno, siempre lo compartimos como para terminar de cerrar la idea de lo que es la introducción de tratamiento y la construcción del tratamiento y demás. Eso va a ocurrir a las 17:15, y que nos vamos a tomar un ratito más, porque queda poco y quiero que hagamos un repaso para cerrar la clase de todo lo que hemos visto y ver las dudas. Entonces, 17:15, dejar de compartir ahora. 17:15 nos estamos conectando nuevamente.
Perfecto. Enseguida.
Bueno, estamos de vuelta. 17:15. Esta diapositiva les comentaba, si bien van a ver algunas fotos un poco antiguas, digamos, van a ver la secuencia de los tratamientos. Bueno, esto ya lo vimos. Los riegos asfálticos más riego pétreo, la ejecución se adapta a irregularidades del pavimento. Obviamente no hay exigencias ni de densidad ni de espesores. Una aclaración de Nardelli en su momento. Si tomamos para diseñar un elemento no se podría hacer en ningún. Es cierto, AASHTO, la metodología más nueva, es diseñen con tratamientos. No lo tiene el tratamiento.